Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Hoy nos vamos a la bella Italia, donde desde allí nos llegan los aromas de la casa Tiziana Terenzi, que nos seguimos descubriendo su línea de aromas. En este caso, hoy vamos a descubrir el extracto de perfume del perfume Siene. Aquí lo tenemos. Este es el formato de 100 mililitros de este perfume que, como veis, viene en estos cofres siempre con el emblema de la casa de Tiziana Terenzi. Cuando lo abrimos, también nos vendría un librito con la explicación de las colecciones de Tiziana Terenzi. En este caso lo he dejado apartado. Pero bueno, aquí tenemos lo que es la botella de este perfume. Cuando viene muy bien encajado, no se va a caer. Cuando lo sacamos, aquí viene lo que es un taponcito más pequeño, por si lo que queremos es llevarlo en alguna parte, pues le quitamos el tapón grande y le ponemos el pequeño. Aquí lo tenemos, que sí, es un bloque rectangular negro en este formato de perfume. Luego hay distintas colecciones. Aquí vemos cómo nos pone el nombre del perfume y el emblema de Tiziana Terenzi. Lo que es el perfume. También decir que hay que ver los embellecedores, están todo lo que son la caja, los frascos, los embellecedores, todo está personalizado en esta casa de perfumería, la cual aquí alrededor viene con el emblema de la casa Tiziana Terenzi. Bueno, voy a leeros las notas y lo comentamos. Este perfume es del año 2019 de la familia Amaderado Aromático, con notas de salida de cuero, ciprés y enebro de Virginia, notas de corazón, iris, incienso, pachulí y mirra, y notas de fondo, miel, almizcle, ámbar y sándalo. Es un extracto de perfume. Viene a tener una intensidad media alta la primera hora. Sobre todo, cuidado con las atomizaciones que nos ponemos al inicio, porque este es un perfume que va a salir con una potencia especial. Es un perfume amaderado, aromático, con unas cualidades intensas, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, mide la cantidad de atomizaciones que te pones, porque va a salir además con mucha intensidad. Con una duración en torno a las 10 horas, pero en este caso este perfume, aún llegando a las 9-10 horas, vas a ver que si tienes buena compatibilidad con los aromas que incluye este perfume, nos va a dejar distintos aromas a ras de piel. Y ahora cuando lleguemos al fondo del perfume te lo comento, porque este tipo de perfumes, al ser unisex, me los pongo yo y se los pone mi pareja, y muchas veces depende mucho de la persona que se los pone para cómo detectamos estos aromas, ¿de acuerdo? Te lo comento todo. Bien, en el inicio este perfume sale con esa fuerza, esa potencia amaderada aromática de este perfume. Vamos a tener en cuenta que las maderas que utiliza ya son aromáticas de por sí, ese ciprés y ese enebro de Virginia. Pero no olvidemos que aquí, en el corazón del perfume, ya nos vamos a encontrar el incienso. Este no es un incienso que venga ahumado, que nos dé sensación de iglesia, no. Este incienso es como el incienso natural, como esa salvia recién salida de lo que son estos árboles, y lo que hace es darte una sensación aromática y resinosa de lo que es el aroma. O sea, si conocéis realmente lo que son los inciensos naturales, ¿de acuerdo? Esas lágrimas de incienso, así es como vamos a sentir este perfume. Entonces, ya desde el inicio, estas maderas te llegan al olfato con esa parte aromática de un incienso natural y de las propias maderas aromáticas que contienen. O sea, se entiende, ¿verdad? Cuando vamos bajando, esta primera intensidad del perfume va a secar en la piel, vamos a avanzar en el perfume y baja un poquito esta primera intensidad potente del aroma. Nos vamos a adentrar un poquito en esa parte ligeramente floral del iris, nunca vamos a desprendernos del aroma de las maderas aromáticas, pero llegamos a la parte, aquí no tenemos unas flores súper potentes, pero son rasgos de aroma. Y en ese momento esta madera se va a volver con esos ligeros toques atalcados del iris y aromática también con la mirra y el pachulí, unido por supuesto al incienso. Una parte muy importante de este perfume es el cuero.
Por supuesto, en lo que es el aroma del cuero, tiene la particularidad de que se mezcla, se une a lo que es nuestro propio olor corporal. Todos tenemos esa capita protectora de grasa particular de cada uno de nosotros, y aunque nosotros no nos olemos, cada uno tiene su aroma particular. El cuero se va a fundir con nuestra piel, y dependiendo de cómo es cada uno, va a potenciar ese aroma de cuero o menos. Por ejemplo, en mí este perfume huele más amaderado. Son las maderas, es el incienso, es la parte del ámbar, todo esto lo que siento en mi piel. El cuero en mi piel en este perfume se queda aplacado, huele como más amaderado aromático. En el caso de mi pareja, aquí se funde con una piel que, por supuesto, él tiene la piel seca, pero al ser masculino, lo que es la parte del cuero, digamos que se convierte en un aroma de madera aromática con más cuero. Son particularidades de los aromas. Quienes habéis probado distintos perfumes y quienes compartís a veces vuestro perfume sabéis que no todos los perfumes huelen igual en todas las personas, que depende mucho de esa última piel. Nuestra piel es el último ingrediente de los perfumes. Pero creo que podemos tener claro que prácticamente la base de este perfume es una madera aromática que va a llevar esos rasgos de cuero y luego importante esa parte final del ámbar y un sándalo ligero. ¿Cómo va a ser el fondo de este perfume? Pues depende también de cada uno. Cuando yo me lo pongo, ya las últimas horas del perfume, porque prácticamente te puedes pasar todo el día con el perfume puesto, las últimas horas de este perfume ya a ras de piel, noto como si fuera una madera con un ligero ámbar. Se queda madera y ámbar en mi piel. Sin embargo, en mi pareja sí que se nota más lo que es una madera con cuero, pero ya en un sentido de un aroma ligero en la piel, un aroma perfumado en la piel muy ligero, ¿de acuerdo? Y por eso creo que lo más bonito e importante es probar los perfumes para ver cómo se comportan en cada uno de nosotros, porque independientemente de que nosotros te demos nuestra opinión, los perfumes se hacen contigo y con tu piel. Perfume, resulta unisex. Ya sabemos que en cuanto a toda la perfumería son para quien le gusta utilizar el aroma y punto, para quien se enamora de él. Ahora bien, sí es cierto que este perfume, yo cuando lo probé, nada más llegar a mi olfato, lo primero que pensé es que se siente masculino. Siene es un perfume que yo olfativamente lo siento más masculino que femenino. Y aunque lo he probado en mí y me resulta un aroma muy agradable y rico, puesto que a mí las maderas me gustan, sí es cierto que este perfume le queda fantásticamente bien a mi pareja. ¿Particularidades? Por supuesto que sí. Y eso está bien dentro de la perfumería nicho, que no es para todos los gustos. Por supuesto, este perfume tiene ese carácter amaderado y luego los inciensos, los distintos tipos de ámbar que contienen, no olvidemos, incienso, mirra y luego ese toque de ámbar. Y es muy importante la nota de cuero, que a no todo el mundo le gusta, ni hombres ni mujeres, por lo cual es importante tenerlo en cuenta, porque imagínate que tú en tu piel potencias ese aroma de cuero y no te gusta, por lo cual es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, perfume que independientemente de que te guste, hay personas que les gusta llevar maderas a lo largo de todo el año. Sí es verdad que esta característica muy amaderada, yo en mi opinión lo veo más de otoño-invierno. Es independiente, porque si a ti te gusta usarlo todo el año, perfecto, sin problema. También creo que es un tipo de aroma no para edades, sino para tener una experiencia olfativa. Hay edades en las que es más fácil llevar perfumes que son más para todos los olfatos, fáciles, versátiles y demás. Pero si ya tienes lo que es una experiencia olfativa de conocer distintas maderas, porque no es lo mismo un ciprés que en lo que sea, hay muchos tipos de maderas, son distintas y hay que conocerlas. Entonces probablemente este perfume no va a ser para personas que están acostumbradas a lo que lleva todo el mundo, sino que tengan al menos una experiencia olfativa con respecto al mundo de las distintas maderas en el mundo de los perfumes. Así que bueno, un delicioso perfume, para mi gusto más del lado masculino que femenino, pero desde luego una gran creación por parte de la casa de Tiziana Terenzi.
Bueno amigos, si lo habéis probado, si tenéis una opinión sobre este perfume, si os ha gustado mucho o no os ha gustado nada, me encantaría que compartáis vuestra opinión con nosotros, porque vuestra opinión es muy importante. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad, un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.